damos a nuestro Señor porque podemos adorarlo. Amén. Alguien dice que haremos esto por la eternidad. Y es así, fuimos creados con ese propósito. No relacionado simplemente con cánticos, ¿sí? Habla de un reconocimiento de alguien a quien nos debemos y a quien es un honor podernos mostrar ante su presencia. Así que es una bendición poder adorar el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 15, del versículo 25 hasta el 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 25 al 32. ¿Encontró? Lucas 15, 25 al 32. Damos lectura en el nombre de Jesús. Y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, que le preguntó qué era aquello, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día porque hemos estado exaltando tu nombre a través de estos cánticos, Señor, que puede que en ocasiones se repitan, Señor, pero nunca será la misma ocasión, nunca será la misma circunstancia, porque el ambiente, las situaciones que nos tocan vivir son diferentes, Señor, y aún cambian de una semana a otra. Por eso te damos gracias, Señor, porque hemos podido primero escuchar la palabra, el comienzo cuando leyó tu Hijo, Señor, como así cual le hablabas al pueblo de Israel, también nos hablas a nosotros, y podemos exaltarte diciendo que descansaremos en ti. En ti solamente podemos descansar, Señor, porque todo lo demás que pudiera ofrecernos el mundo en el que vivimos, que nos ofrece descanso, en realidad es un descanso temporal, pero no es un descanso permanente, ni siquiera, por supuesto, eterno, como el que tú ofreces, Señor, para nuestra vida. Por eso, Señor, gracias te damos, porque aun cuando nuestras fuerzas físicas y espirituales pueden llegar a flaquear, tú eres omnipotente y podemos fortalecernos en ti, podemos encontrar fortaleza en tu presencia. Tú nos das esfuerzo, aún, Señor, cuando no tenemos fuerza, nos pones tareas para que podamos, por la fe, llevarlas adelante, sabiendo que habrá una fortaleza que viene de lo alto, que es tuya, Señor, que no es natural, que no es biológica, que no es no viene del contexto, sino que viene de tu presencia, la cual nos hace fuertes, Señor, en medio de situaciones de adversidad y nos ayuda a permanecer firmes, aún en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Gracias, Señor. A ti hemos elevado estos cánticos
Gracias, Señor, porque tú estás obrando nuestras vidas. Lo hemos proclamado recién, Señor, obrando en nosotros y a través de nosotros, Señor. Por eso te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, y te pedimos que en esta noche nos hables. Abrimos, Señor, nuestros corazones. Queremos oír no solamente con nuestros oídos físicos o naturales, sino con los oídos de nuestro corazón. Abrimos, Señor, nuestra mente para que pueda ser renovada a través de tu palabra, y seas tú, Señor, dirigiendo mis pensamientos, y cada expresión, Señor, que pueda salir de mis labios pueda, Señor, estar dirigida por tu Espíritu Santo, aquel que inspiró y aquel que hoy, Señor, nos da luz para guiarnos a toda verdad a través de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, por supuesto que es una parábola muy impactante para toda vida, ¿sí? Porque está hablando acerca de un ejemplo, una metáfora, pero que tiene un significado espiritual. Toda parábola tiene una enseñanza, una razón de ser. Y en este caso, hermanos, cuando leemos el principio del capítulo 15, dice que se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los que cobraban impuestos para Roma, y la mayoría de ellos eran judíos, que le cobraban impuestos a los mismos judíos, pero además de cobrar los impuestos, les cobraban de más para enriquecerse a sí mismos. Entonces, por eso eran totalmente odiados como traicioneros a la patria. Y los pecadores eran todos aquellos que no se habían arrepentido de sus pecados, las rameras, los que estaban con vicios y demás. Pero claro, dice el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y con ellos come. Porque claro, esa gente que en lo natural vivían una vida compleja, odiados, distanciados, tenían una gran necesidad en sus corazones. Y Cristo, hermanos, vino justamente para esas personas, a los pecadores. Vino a sanarles sus corazones, a transformar sus vidas. Entonces había algo de Jesús que les atraía, sus palabras, aunque fueran duras, les atraía porque las decía con gracia. Jesús decía verdades, pero con gracia, es decir, con favor, no tratando de herir, no tratando de dañar, sino tratando de bendecir. Y los fariseos y los escribas, que eran religiosos, a todas las personas que no cumplían la ley, digamos la ley, la tradición de la ley, no era la ley simplemente, no eran los mandamientos de Dios, sino las cosas que ellos habían agregado como tradiciones, ¿sí? Toda esa gente ellos la llamaban la gente de la tierra, gente del mundo, gente que no sirve, y ellos no querían ni siquiera acercarse a ellos, tener contacto con ellos. Ninguno de los fariseos o los escribas permitirían que alguna de sus hijas se casara con una de estas personas. No harían negocios con estas personas, no le contarían un secreto a estas personas, no las tomarían como testigos de algún hecho en que les pudieran testificar a favor de ellos. Nada, no querían tener ningún tipo de contacto. Y por supuesto, cuando leemos aquí que Jesús le dice: hay fiesta en los cielos, en algún versículo, cuando un pecador se arrepiente, para ellos era: no, hay fiesta en los cielos cuando un pecador es destruido, cuando un pecador es condenado. Eso era el concepto que tenían ellos.
los odiaban, los tenían, siendo hermanos que ellos como religiosos eran tan pecadores como esas personas. Entonces, hermanos, el Señor Jesús les empieza a hablar acerca de cómo es el reino de Dios, esta situación, y les habla primeramente de la parábola de la oveja perdida. Claro, cuando uno lee la parábola de la oveja perdida, que dice que un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una y dejó a las 99 para ir a buscar a la que se había perdido, y nos produce un impacto porque decimos que es exagerada. Mirá que si cuando se va la otra 99 viene un lobo, un león y se la come por una sola. Pero esto era algo que entendían bien, hermanos, porque en la época de Jesús los pastores mayormente no era que cuidaban sus propias ovejas, cuidaban las ovejas de otros. Entonces era sabido que era un trabajo muy difícil, porque en Judea había una planicie que no tenía muchos pastos, y ahí es donde se tenían que mover todos los pastores con las ovejas, y era peligroso porque terminando esos kilómetros cuadrados de planicie, digamos, de algunos pastos, habían precipicios que comunicaban, porque Judea estaba en la parte alta, que comunicaban con el desierto. Entonces las ovejas se podían desbarrancar, se podían meter al desierto y morir. Entonces cuando a un pastor se le perdía una oveja, tenía que ir a buscarla. Si la encontraba la traía, pero si moría, aunque sea el cuero de esa oveja, tenía que llevar porque tenía que dar cuenta. Incluso dicen los historiadores que a veces las ovejas eran de la comunidad, eran de una aldea. Todos tenían 100 ovejas, por ejemplo. Y entonces tenían 2 o 3 pastores que las cuidaban. Y cuando se extraviaba uno, probablemente los otros volvían a la ciudad y esperaban por aquel que había ido en búsqueda de aquella oveja perdida. Y dice ahí en la parábola que cuando vuelve la trae en sus hombros y llega y hace fiesta y se juntan todos y hace fiesta, porque eso es lo que pasaba. Cuando se perdía una oveja y un pastor iba y la buscaba y la traía en sus brazos, cuando llegaba a la aldea todos aplaudían, y es muy probable que se hiciera una fiesta por una oveja, ¿sí? Bueno, eso estaba hablando Jesús acerca, así es en el reino de Dios, así piensa Dios de los pecadores, de los que se pierden, de los que se alejan, de los que se apartan. Y después les habla de una mujer que le dieron 10 dracmas. Ahora, recordemos, el otro día vimos que un denario era el sueldo de ¿cuándo? ¿El jornal de cuánto? De un día de trabajo. Y la moneda equivalente, esa era la moneda romana, la moneda equivalente griega era la dracma, o sea que tenía 10 jornales. A una mujer que se unía en matrimonio se le daban 10 monedas de estas, 10 dracmas. Y era, hermano, aparte de que tampoco era tanta cantidad, era comida para 10 días. Pero para una mujer representaba algo muy importante, porque a la mujer no se le daban muchas cosas en ese tiempo. Y entonces dice ahí, si una mujer que se le da 10 dracmas pierde una, dice que barrería, limpiaría toda la casa, prendería una lámpara. Todo eso para nosotros no, pero sí es fácil, una moneda cualquiera la encuentra. En un piso de tierra, con poca iluminación como había en esa época, no era tan fácil. Entonces, cuando la encuentra, se produce un gran gozo. Bueno, así es para Dios, el Padre. Entonces le estaba respondiendo a los religiosos. ¿Por qué él estaba junto con publicanos y pecadores? ¿Por qué él comía con ellos? No participaba de sus obras, no hacía lo mismo que ellos, pero sí les testificaba y les hablaba del Evangelio, del reino de Dios. Entonces, hermanos, finalmente le cuenta, o no finalmente, porque después sigue hablándoles otra parábola, pero les habla de la parábola del hijo pródigo. Y la conocemos, una parábola muy conocida, donde hay un padre que tiene 2 hijos, el mayor y el menor. El hijo menor
le pide la herencia a su padre. Lo raro, hermanos, es que un hijo le pide la herencia a su padre, porque el hijo mayor le correspondían 2/3 de la herencia y el hijo menor 1/3. Recordemos que el primogénito era la doble porción. Entonces, pero siempre se hacía se repartía cuando el padre moría. O a veces había algún padre que estaba cansado de trabajar y en vida le repartía a sus hijos para que ellos estuvieran trabajando con la hacienda, con las posesiones que tuvieran. Pero lo raro, hermano, es que en este caso viene el hijo a pedirle. Eso habla de una falta de respeto, habla de una falta de sujeción a la autoridad del padre. Pero le pide la parte de él y el padre accede, le da lo que le corresponde. Y sabemos que ese hijo se va y pierde todo, ¿sí? Con rameras, bebiendo, pasándola bien, y cuando perdió todo, todos los amigos que tenía lo dejaron, quedó solo, empezó a trabajar, vino un gran hambre en la tierra donde había ido, empezó a trabajar cuidando cerdos, lo cual era un animal impuro para los judíos, así que todo un panorama. Y cuando se vio a él a sí mismo deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, dijo: en la casa de mi padre hay un montón de jornaleros que cobraban por día, y yo también, y yo acá muriéndome de hambre. Voy a volver a mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Conocemos la historia, pero hoy no vamos a hablar del hijo menor. Él regresa y cuando está por decirle al padre, cuando lo ve de lejos, el padre va, se echa sobre su cuello, lo besó y le dice: mira, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre ahí le cortó la conversación, llamó a los criados y le dijo: póngale el mejor vestido, póngale un anillo, eso es mi hijo, póngale calzado, no es un esclavo, no es un jornalero más, es parte, es dueño también. Y además vamos a hacer una fiesta y vamos a matar al becerro gordo. El becerro gordo era lo que se tenía preparado para una oportunidad especial. Pero cuando a veces en la casa uno tiene unas tazas que no las usa nunca, excepto para una oportunidad especial, que viene una visita y se saca las tazas esas, ¿sí? Nosotros en casa tenemos una taza de porcelana y siguen ahí. La habremos usado 3 o 4 veces, que yo me acuerdo. Están ahí para una ocasión especial y al final no la usamos nunca. Bueno, lo mismo era con el becerro gordo, y bueno, él consideró: mi hijo que ya estaba muerto ha revivido, ha venido bueno y sano, vamos a hacer fiesta. Conocemos la historia, pero vamos ahora al otro hijo. Vamos a hablar del otro hijo. No se lo podemos pasar por alto. Cuando el otro hijo, el hijo mayor, llega del campo y escucha el ruido, ¿sí? ¿Qué es este ruido? No era común, parece. Le pregunta a un criado y le dice: tu hermano volvió y tu papá echó a matar el becerro gordo. ¿Qué es lo que le ocurrió a ese hermano mayor? Se puso contento, se reenojó, hermano, totalmente insensible a la felicidad del padre, al regreso del hermano. Se reenojó. Primero dice, versículo 28, lo primero que hace, se enojó. Se enojó porque no se puso feliz de que su hermano hubiera regresado, o no se puso feliz porque su padre hubiera matado al becerro gordo, o que estuviera haciendo fiesta. No estaba feliz, se enojó. Y fue tan su enojo que no quería entrar a la fiesta. Dice ahí en el versículo 28, y no quería entrar. Entonces, ¿qué pasa cuando no quiere entrar? Sale el padre, porque el padre amaba a los 2 hijos y no sería completa su felicidad si no estaban todos compartiendo. El que volvió, más el que estuvo siempre con él, y todos aquellos que estaban convidados. Entonces el padre sale y dice que le rogaba que entrase.
Pero a este no le importó nada. Entonces, primero se enojó, segundo no quería entrar, y tercero, hermano, empezó a mostrar su propia justicia. ¿Sí? ¿Qué le dice? Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Tantos años te sirvo, como diciendo, bueno, me merezco. Es probable que era verdad, tantos años de dedicación, de trabajo, no lo había abandonado nunca, pero él tenía una espina en su corazón, tenía un dolor en su corazón, nunca lo expresó, pero aquí sale a relucir lo que había en su corazón. Y dice, no te he desobedecido jamás. Me parece un poco exagerado, ¿sí? ¿Cuántos hijos habemos acá? Alguno puede levantar la mano y decir, yo nunca he desobedecido a mi papá o a mi mamá. Delante de Dios estoy hablando. Ninguno, hermano. Pero este era super hijo, ¿no? Y dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, no solamente está enojado porque le estaba haciendo una fiesta a su hermano, sino que porque a él, en teoría, no le permitía nada de esto, no compartía nada con él. Y sigue diciendo, pero cuando vino cuando vino tu hijo, no es mi hermano, cuando vino tu hijo, ya lo había sacado de su vida, hace esta fiesta. Y acá, hermano, vemos lo que vamos a denominar, no sé si corresponde, ¿no? Pero el complejo del hermano mayor. El complejo del hermano mayor. El hermano mayor no el hermano mayor. Si hay alguno que es mayor entre los hermanos, se da problema. El complejo del hermano mayor de la parábola. Es como que le estaba diciendo, yo he obedecido las reglas, pero no he recibido nada a cambio. He hecho todo lo que tenía que hacer, pero no he recibido nada a cambio. Pero lo interesante es la actitud del Padre, que hace las veces de Dios, porque está haciendo, cada una de estas parábolas está hablando de cómo Dios ve el asunto, que los religiosos veían de otra manera. Entonces, el hijo mayor se desahogó, sacó todo lo que tenía, ¿sí? Y le responde el Padre, tú siempre estás conmigo. Como de alguna manera le estaba diciendo, no es eso más importante, el de estar conmigo, no es más importante que una fiesta, no es importante que comerse un cabrito con los amigos, no es más importante eso, estar conmigo, vivir conmigo. Y además le dice, todas mis cosas son tuyas. No sé por qué no había agarrado a darle un cabrito. Papi, me voy a hacer un cabrito, voy a comer con un chivito, podemos decir más, queda mejor. Voy a comer un chivito con mis amigos. Nunca lo hizo, pero porque no lo hizo. Estaba esperando que le naciera el padre, decirle, ¿por qué no te comes un chivito con los amigos? Bueno, cuando vemos esta parábola, hermano, primero vamos a analizarla en el ámbito de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, vamos a revisar si a veces no pudiéramos llegar a tener las mismas actitudes. Después vamos a revisar algo que es personal, ¿no? Fuera del ámbito del cuerpo de Cristo. Primero, ¿es posible o es probable que alguna vez nos enojemos? No con nuestro Padre, sino con Dios, nuestro Padre Celestial. Porque muchas veces hay hermanos, hay gente dentro de los caminos del Señor que a veces hacen cualquiera, ¿sí? Y nosotros sabemos que hacen, que no actúan bien, que no hacen las cosas bien. Y a veces consideramos, yo me esfuerzo, hago todo, oro, leo la Biblia, voy a las reuniones, sirvo al Señor. Me parece que no me va tan bien como aquel que es un desastre. ¿No le ha enojado alguna vez a usted?
Una pregunta nomás, no estamos afirmando nada, pero si está expuesta la parábola es porque es algo que puede suceder. Y después que se reconcilia con el Señor, después de un montón de tiempo que no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Es como si yo dijera hoy como pastor, no veo la iglesia llena y hoy no es feriado hoy, porque siempre no, los jueves no podemos ir porque trabajamos, pero ¿y cuando yo es feriado? Si uno se pusiera así. Pero después se vuelve al Señor y nos enojamos. Se cansó de pecar, de hacer la cosa a su manera y ahora mira, Dios lo está bendiciendo. Hermano, hay que tener cuidado con ese tipo de enojo porque para Dios las cosas no funcionan de esa manera. Segundo, puede pasarnos el no querer entrar, a veces no querer disfrutar de la presencia del Señor. Mira ahí, y ahí está, ahí lo tenés levantando las manos. ¿Sí o no? Y ahí está, se hace el santo, se hace la santa, lee la Biblia y dice amén. Yo he conocido gente, hermano, lamentablemente, no voy a decir si en este lugar o en otro lugar, pero he conocido gente que no disfruta de la presencia del Señor cuando nos reunimos y celebramos la presencia del Señor, porque está el otro, el pecador. Ahí lo tenés, ahí la tenés, ¿sí? Y el Padre, hermano, nos invita a través del coordinador, nos invita a través de la palabra, nos invita a través de un cántico. Disfrutá, y si estás siempre conmigo, disfrutá de mi presencia. Y no queremos entrar. Y tercero, lo que puede pasar a veces también es que nosotros podamos querer mostrar nuestra propia justicia, ¿sí? Teniendo ese mismo pensamiento, por eso te digo, del complejo del hermano mayor, de decirnos, Señor, nunca me ha bendecido a mí, a este que es un desastre, que Señor lo bendecí y a mí. Hermanos, a veces no logramos ver el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando en la parábola el padre le dice al hijo, si siempre estás conmigo, sabes que te amo. Y a veces nos puede pasar eso, hermano. De todas maneras, Dios nos permite que nos desahoguemos. ¿Vieron esos momentos? Yo no digo que sea verbal, que se pare alguien acá adelante, así, estoy cansado de ver que Dios bendice a otro y a mí no me bendice, pero ¿cuántas veces lo pensamos? Cuando estamos, la hermana cuando está haciendo la comida, la hermana cuando se está haciendo la tarea del trabajo, y está pensando, ¿cómo es posible, Señor? Tantos años que te sirvo, tanta dedicación y no recibo nada. Y el Señor nos dice, pero si yo te amo, ya hice lo más grande de enviar a mi hijo para que muriera por tu vida y te he dado vida eterna y nadie te la va a sacar. La bendición de ser mi hijo no es suficiente. La bendición de servirme no es suficiente. Pero Dios, hermano, como este Padre, también nos permite que a veces nos desahoguemos, porque Él quiere sacar las espinas que a veces están clavadas y que producen dolor, producen incomodidad, se pueden infectar. Dios, hermano, nos invita en este tiempo a que podamos disfrutar de su presencia, que valoremos su amor por nuestras vidas. Y es maravilloso, hermano, que Dios nos permita que nos desahoguemos delante de Él. Hay muchos en la Biblia que lo han hecho, como Job, por ejemplo. Personas que se han sentido abandonadas por el Señor, no amadas. Pero el Señor, hermanos, no solamente que es amor en su esencia, en su naturaleza, sino que no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a estar bendiciendo a aquel que está con Él, pero también, hermano, aquel que se ha alejado de Él o que nunca se ha acercado a Él, pero que se viene a Él, hermano, como es un Padre amoroso.
Pero Dios nunca se va a olvidar de nuestra fidelidad. El padre de la parábola sabía que ese hijo había sido fiel, no estaba desconociendo eso, porque si no lo hubiera dicho. No desconoció nada, pero él acentuó el tema de: estás conmigo y todo lo que tenés es mío. Hay veces, hermano, que no disfrutamos de la bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, que estamos con el concepto de siervos y hacemos, pero no disfrutamos de la presencia del Señor para quien hacemos lo que hacemos. Y tampoco, hermano, disfrutamos de la bendición que Él derrama sobre los que hacen cosas. A veces las contabilizamos en cosas tangibles, tal vez, y por eso nos equivocamos. Pero, hermano, la paz, el gozo, la bendición de servir al Señor no tiene comparación con nada que pudiéramos tener. Por eso es que, hermanos, Dios nos ama. Y hay veces que como parte de su amor dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. No es que Dios, si nos disciplina, es que no nos ame. Al contrario, es como un padre. Si está viendo que un hijo está haciendo las cosas mal, lo tendrá que disciplinar, porque si no va a crecer mal y cuando sea grande va a tener problemas. Y ya no solamente para sí mismo, sino va a tener problemas con su esposa o su esposo o con sus hijos. Porque si no se corrige a tiempo, hay errores que van a ser replicados o que se van a profundizar. Dios siempre hace fiesta, hermano, por cada persona. Hay regocijo cuando hay un hijo que le sirve y también cuando hay alguien que se vuelve a Él, que se ha apartado, que se ha alejado y se vuelve al Señor. Entonces, en relación a eso, hermano, tendríamos, si estamos por ahí con enojo, si estamos por ahí no pudiendo disfrutar de la presencia del Señor o creyendo que somos tan excelentes que merecemos un plus de parte de Dios, hermano, tenemos que pedirle: Señor, perdón. Me arrepiento, Señor, de pensar de esa manera, porque finalmente vamos a analizar nuestra vida personal. Si somos como este hermano mayor y creemos que porque vivimos una vida buena, Dios nos tiene que corresponder con una buena vida, ¿sí? Porque nos merecemos, hermanos, no estamos entendiendo el Evangelio. Porque es probable que por ahí estemos obedeciendo a Dios solamente porque queremos obtener algo de Él o porque queremos que Él nos responda y no porque lo amamos. Este hijo, el hermano del hijo pródigo, el mayor, no amaba a su padre. Hacía las cosas pensando, no sé, en él, en su futuro, pero no amaba a su padre. Porque cuando tuvo la oportunidad de alguna manera hacer feliz a su padre, no lo hizo, no quiso entrar, no. Y no se puede, hermano, controlar a Dios con nuestra obediencia. No es un canje esto: Señor, hace 2 semanas que te estoy obedeciendo, tiene que haber una bendición de por medio. No es así. Hermano, aquí, hermano, Latinoamérica y Argentina tienen una mentalidad muy rápida para eso. Para sacar ese tipo de cuenta, para tener ese tipo de conjetura. Eso transformaría nuestra vida en un legalista. Lo mismo que los fariseos, los escribas. Legalista es esa persona, hermanos, que cree que puede controlar a Dios. Si yo hago esto, entonces Dios tiene que hacer esto. Está enfocado en los resultados. Si yo soy bueno, si yo hago las cosas bien, Dios me tiene que respaldar. Dios. Por supuesto, hermano, que Dios es totalmente generoso y Él lo hace, pero no debería ser nuestro objetivo. Porque, hermanos, nos transformaremos. Mire, nunca he visto un legalista feliz. No disfruta de nada. El legalismo produce cristianos sin gozo, quejosos, enojados. ¿Conoce algún legalista o ha conocido? Siempre está enojado porque está comparándose. Yo tendría que estar ahí. Yo tendría que hacer eso.
Mirá que no le ha puesto ahí. O sea, antes que falleciera mi papá, había alguien que con esa actitud en su iglesia. Qué dolor de cabeza que le causaba, ¿no? No tenía, señalaba con un dedo y con 3 o 4 se señalaba a sí mismo porque estaba en una mala condición. Pero la amargura, hermanos, la herida que produce esto, estar comparándose, nunca debe ser. Porque tenemos que aprender a disfrutar de nuestra familia, el trabajo, de la iglesia, de todo el servicio, de todo lo que hacemos, hay que disfrutarlo. Porque tenemos que tener presente, hermanos, que todo lo que somos y lo que hacemos es por los méritos de Cristo, por la gracia del Señor. Amén. Yo no soy pastor, hermano, porque me lo merezca. Yo no soy pastor porque, bueno, en respuesta a la fidelidad del pastor Agustín, mi abuelo, el pastor Manuel, mi padre, bueno, le voy a dar un hijo pastor. No tiene nada que ver con eso, hermano. No es por nuestro mérito, es por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Es la gracia de Dios, por el favor de Dios. No nos merecemos nada, hermano. Si bien somos importantísimos para Dios, pero a nivel justicia no merecíamos nada, solamente la condenación. Pero por los méritos de Cristo, usted y yo, hermano, hemos recibido la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, porque es un don de Dios. Amén. Un regalo de Dios. Entonces, si alguna vez, hermanos, hemos luchado con este complejo del hermano mayor, del legalista, ¿no? Algunos dicen, el otro extremo, hay que ser liberales, ¿sí? Está todo permitido, total, la gracia de Dios lo cubre todo. Ese es el otro hermano, son los dos extremos. El chico que pifarró todo, y el otro que era... No es ninguno de los dos. El legalismo, esta forma de pensar, de que Dios tiene la obligación de bendecirnos, hacer algo por nuestras vidas, hermanos, la única forma en la que podemos vencerlo es a través del Evangelio de Jesucristo. Predicarnos el Evangelio de Cristo una y otra vez. La gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Amén. Terminamos con 1 Corintios 15:10. Acá está hablando, hermano, uno de los discípulos del Señor, de los apóstoles de Cristo, que más trabajó, que más escribió, que más sufrió, que más hizo por la extensión del reino de Cristo, que más revelación recibió de parte del Señor, el apóstol Pablo. Dice, ¿qué decía él? Los versículos anteriores dice: soy el más pequeño de todos, ¿sí? Pero más allá de eso dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, soy lo que soy por la gracia de Dios, soy un apóstol de Jesucristo, pero no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos. No se estaba agrandando acá. Estaba diciendo lo que todos sabían. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Y esto, hermano, nos va a sacar un gran peso de nuestras vidas si permitimos que el Señor, si es necesario, que trabaje con nuestro corazón y nos saque ese pensamiento como lo del hermano mayor del pródigo. ¿Sí? En realidad no nos merecemos nada. Todo es gracia de Dios.
Amén. Y eso nos golpea en el orgullo, porque decimos, pero ¿cómo no me voy a agradecer con todas las cosas que ni ven los demás, que yo hago por el Señor? Que si lo hacemos por el Señor, hermano, nunca lo tenemos que representar como que, sino como el hijo. Te sirvo, te he hecho todo y nunca me has dado nada. No. Lo hacemos por amor al Padre. Lo hacemos porque Él se lo merece y por la gracia que Él nos da para poder hacerlo, porque si no, ni lo podríamos hacer lo que hacemos para el Señor. Amén. Así que, hermano, que en este día la palabra del Señor pueda resultar en una edificación para nuestras vidas y en un repaso. ¿No será que por ahí me enojo yo? ¿Se enoja usted con los hermanos? ¿No será que por ahí no queremos entrar en la fiesta? Dios es un Dios de fiesta, hermano. No sé cuál será el concepto que a veces nos puedan haber transmitido de Dios, un Dios que está con un palo ahí, a ver que se equivoca, ¡tum! Un palazo, a ver, ahí hay otro, ¡tum! Como ese jueguito, Dios, donde van saliendo los que hay que pegarle con un garrote. Dios no es así. No es que es permisivo, ni que no tiene en cuenta el pecado, no. Pero, hermano, es un Dios que nos ama y que cuando alguien se vuelve a Él, después de haber estado alejado, hace fiesta y Él se goza. De la misma manera nos invita para que nos gocemos con Él. Amén. Dentro de unos días vamos a tener una jornada, el sábado vamos a ser capacitados para un tiempo evangelístico el domingo 18. Y cuando se entreguen a Cristo a las personas que se vayan a entregar a Cristo, ¿qué va a haber nosotros? Bueno, ya está la última parte, espero que termine rápido porque tengo que volver a ver si salimos campeones, si no salimos campeones, festejar, o tengo que ver Gran Hermano, no sé qué. Bueno, vamos a gozar en la presencia del Señor, hermano, y vamos a decir gracias, Señor, porque hay gente que se ha entregado a Jesucristo, hay pecadores que se han arrepentido. Nos vamos a gozar y los que están a nuestro alrededor van a decir, y estos están contentos a mí no me han visto nunca, están contentos porque yo he venido acá. Eso es lo que Dios espera, hermano, y que Dios espera cuando nos reunimos y nos gozamos en su presencia, que realmente disfrutemos. Y también, hermano, que tengamos cuidado de no caer en ese legalismo de decir, mirá, Señor, todos mis pergaminos. Porque el apóstol Pablo, hermano, una vez los contó a todos los... Bueno, ustedes, si creen que son judíos, yo soy más judío que ustedes, y en azotes más experimentado que ustedes, en cárcel, en todo, hermano, tenía un currículo. Ciudadano romano, hablaba griego, hebreo. Pero, hermano, no se trata de eso. Gloria a Dios por todo lo que podemos, por la gracia de Dios. Lo que somos, por la gracia de Dios. Y lo que hacemos, por la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener, y eso nos saca un montón de peso encima, hermano, porque si no, vamos a estar siempre, y sí, pero siempre me toca a mí, siempre lo hago yo, porque no, usted, si tiene eso, hermano, es porque está entrando en el pensamiento del hermano mayor. No, lo voy a hacer porque lo estoy haciendo para mi Padre y Él se merece lo mejor de mi vida. Y mientras tenga fuerza, lo voy a honrar a Él porque lo amo. Y si eso lo pone feliz, verme a mí servirle, es por su gracia. Y tengo que, como decía el apóstol, su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todo. ¿Podríamos llegar a decir eso cuando estemos por ir de este mundo? Sí, unas horas antes de morir, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos los que me están acá despidiendo, ¿sí? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios nos ayude a ser humildes, hermano, así, de corazón, y decir, Señor, gracias. A disfrutar de que somos hijos de Él. ¿Está disfrutando que es su hijo? Amén. Que somos hijos de Dios, Señor, gracias. Qué tremendo privilegio. Y a disfrutar de todo lo que Él ha pensado para nuestras vidas, porque es para usted y para mí.
hay bendiciones que no disfrutamos porque estamos mal enfocados. Entonces, que podamos ser gente que disfrutemos de la presencia del Señor, que disfrutemos de aquellos que se vuelven al Señor, que disfrutemos de aquellos que se entregan a Cristo, que disfrutemos, hermanos, de lo que podamos hacer para el Señor, y de lo que, si hay otro que no lo hace, bueno, Dios se encargará, tendrá que dar cuenta en su momento, pero que podamos ser hombres y mujeres, hermanos, que no tengamos esta mentalidad. No caer nunca en un legalismo, ¿no? Porque no vamos a ser felices, vamos a ser cristianos quejumbrosos, que siempre estemos mirando lo que hace o no lo hace el otro, en lugar de estar diciendo: Señor, por tu gracia hago lo que hago y soy lo que soy. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este día porque hemos tenido, Señor, la bendición de reunirnos en tu nombre, y al hacerlo, Señor, no solamente hemos podido orar juntos, cantar juntos, sino también escuchar tu palabra. Y nos revelas cómo funciona tu reino, cómo es el cielo. Cuando muchos, Señor, han dado una imagen de un Dios castigador, de un Dios que no quiere a este, que no quiere a aquel, que no... Sabemos, hermano, sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo y justo, y que no tienes nada que ver con el pecado. Pero no obstante, hay gozo en tu corazón cuando la gente se arrepiente, cuando los pecadores se arrepienten, pero cuando los creyentes también se arrepienten de sus pecados, se arrepienten de sus falencias, se arrepienten de de lo que hablan, de lo que escuchan, de lo que miran, de lo que hacen. Por eso, Señor, en este día te agradecemos, Señor, y queremos reconocer, como el apóstol Pablo, que lo que somos es por tu gracia. No merecemos, Señor, ser tus hijos. Tu palabra nos dice que a los que creyeron y recibieron y recibieron a Cristo, les ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero es por los méritos de Cristo, Señor. Pero qué tremenda bendición que ser tus hijos, Señor. Señor, reconocemos que a veces tú nos tienes que enviar una palabra para decirnos: pero estás conmigo todos los días. No es importante eso para ti, no es importante eso para vos, que esté todos los días a tu lado, acompañándote, fortaleciéndote, escuchándote las barbaridades que a veces decís, pero con mi misericordia ahí. Y a veces cuando te disciplino también sigo estando con vos. Señor, reconocemos que a veces nos enojamos por cosas que no deberíamos enojarnos. Entramos en la actitud del hermano mayor, a compararnos. No voy a ir a los jóvenes porque no me gusta esa actitud, no voy a ir a los varones, no voy a ir a las damas, no voy a hacer esto ni aquello. Señor, ¿cuántas veces nos estás invitando a involucrarnos, Señor, en la fiesta, en la celebración, que significa ser hijos tuyos, Señor, y que tú hayas depositado tu confianza en cada una de nuestras vidas y que nos hayas dado toda bendición espiritual en Cristo, Señor. Señor, por eso te agradecemos, Señor, porque aún nos escuchas, Señor, cuando nos desahogamos, que nos enojamos. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí no esto? ¿Y por qué a mí no me das aquello? Señor, si soy bueno, si soy infiel, si soy... Señor, ¿cuántas veces tenemos un concepto tan elevado, Señor, de nosotros mismos? Reconocemos que a veces, Señor, es mayor del que deberíamos tener. Señor, en esta hora no podemos decir que hacemos todo lo que tenemos que hacer y que somos obedientes en todo a ti, Señor. Ninguno. Por lo tanto, Señor, es por tu gracia, Señor.
Si nos das algo es por tu gracia, si nos respondes las oraciones es por tu gracia, si te podemos servir es por tu gracia, si hacemos lo que tenemos que hacer es por tu gracia, Señor. Por eso, Señor, en esta hora exaltamos tu nombre, Señor, y queremos, Señor, ser librados de toda actitud, de todo corazón que quiera manipularte de esta manera, Señor, un corazón legalista. Señor, no queremos ser así, no queremos de ninguna manera caer en esto, Señor, sino que queremos, Señor, tener esa mentalidad correcta, Señor, que está influenciada, direccionada por tu palabra, por tu verdad, por los principios de tu reino, que no funcionan con los principios de justicia del mundo, sino con los que tú has dejado establecido en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Señor, si hay alguno de tus hijos que está con carga, con alguna espina, Señor, en su corazón, que siente algún dolor, Señor, por situaciones vividas o que está viviendo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que sea tu poder, Señor, manifestándose en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te ruego que tú estés sanando, que tú estés liberando, Señor, para que todas esas ataduras, Señor, que le impiden disfrutar, entrar en tu presencia, celebrar, y que le impiden, Señor, disfrutar de ser tu hijo, disfrutar de toda bendición que tú has derramado sobre sus vidas, pueda, Señor, ser cambiado, transformado, Señor, por tu poder, por tu gracia, Señor, por tu favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás en este lugar y nos estás invitando a que celebremos contigo, Señor. Que podamos celebrar el gozo de ser tus hijos, que podamos celebrar el gozo de servirte, que podamos celebrar el gozo de que pronto te veremos, Señor, cara a cara.